Vamos a poner en un ejercicio con datos concretos todo lo que hablamos en la clase anterior respecto a cómo hacer el diseño de la cámara frigorífica a través del cálculo de las diferentes cargas que tenemos. Entonces le vamos a plantear dos ejercicios. Hoy vamos con más detalle a hablar de este primero. Vamos a leer todo, no sé si todos tienen, lo que nos interesa es que tengan las tablas a mano, lo subimos a la plataforma, y bueno, esto después se lo subiremos a ustedes. No queríamos subirles esta presentación del ejercicio con la explicación, porque si no, bueno, era perder un poco la gracia de esta clase. Pero vamos a ir viendo punto por punto con lo último que vimos el lunes. El primer ejercicio se trata de una cámara de almacenamiento de ciruelas y dice, se desea diseñar una cámara frigorífica para almacenar 1000 cajones diarios de ciruelas durante un tiempo máximo de 10 días. Cada cajón de madera contiene 12 kilogramos de ciruela y pesa 1,5 kilogramos. Los cajones entran a la cámara a una temperatura de 25 grados. La carga se realiza manualmente mediante 4 operarios que trabajan 8 horas por día. La potencia de los artefactos de iluminación es de 800 watts y los ventiladores que funcionan las 24 horas requieren 3 kilowatts de potencia. En la zona de instalación, la temperatura media mensual del mes más cálido es de 28 grados y la máxima diaria es de 36 grados. La humedad relativa del ambiente es del 70% y la temperatura del piso 15%. Entonces, determinar la carga promedio horaria, o sea, la potencia frigorífica, basada en un tiempo de operación del equipo de 16 horas por día, empleando el factor de rapidez adecuado y un 10% como porcentaje de seguridad. Especificar para ello: 1. Condiciones adecuadas dentro de la cámara. 2. Dimensiones de la misma. 3. Hacer un croquis de la planta. 4. Diseño constructivo. 5. Analizar el aporte de cada una de las cargas térmicas. 6. Potencia frigorífica en toneladas de refrigeración. Y 7. Potencia frigorífica si se desea congelar a menos 18 grados. Hoy lo que vamos a ver es hasta el punto 6, principalmente. Vamos a ver cada una de las cargas, cuando vayamos calculando, a ver cuál es el aporte de cada una de ellas sobre el total. Bueno, recordemos un poquito lo del otro día, ¿no? Es diferente si la cámara va a ser para conservar alimentos vivos, ¿sí? Lo que decíamos alimentos vivos, los definíamos aquellos que son de origen vegetal, que mantenían durante el periodo de conservación todas las funciones del metabolismo, continuaba el metabolismo de maduración, y por ende se lo llaman vivos, porque hay todavía reacciones dentro del alimento, entonces vamos a tener algunas particularidades a tener en cuenta. Entonces, primero nos piden cuáles son las condiciones adecuadas de la cámara. Nosotros le dimos a ustedes una tabla, unas tablas, un compendio de varias tablas, que es sacada del libro del DOSAT, que nosotros se lo pusimos también como bibliografía, que es viejo, pero es interesante. Si ustedes van a la tabla 10.10, me gustaría que ustedes vayan preguntando y vayan viendo. Fíjense que la tabla 10.10 da los datos de diseño para almacenamiento de frutas. ¿Sí? Entonces voy a tener que buscar en función del ejercicio que nosotros estamos haciendo, en este caso vamos a buscar ciruelas, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice esa tabla. Fíjense en lo interesante, ¿no? Nos dice, para diferentes vegetales, verduras, frutas y demás, separa diferentes tipos de almacenamiento. Si va a ser poco tiempo, o sea, un almacenamiento corto o largo,
¿sí? Las condiciones de diseño del cuarto, y ahí nos dice qué temperatura es la recomendada y cuál es el rango permisible, ¿sí? Después nos dice la humedad relativa que tiene que tener el cuarto, y nos dice entonces cuál es el porcentaje recomendado de humedad. Y fíjense que hay otros datos más, ¿no? Datos de enfriamiento, la temperatura recomendada al inicio y al final del producto, ¿sí? Hay una columna que se llama factor de rapidez, que lo vimos el otro día y ahora lo vamos a volver a ver, que es en tranquilo y lo vamos a explicar de nuevo cuando hagamos el cálculo. El calor estimado del producto, el calor latente estimado del producto en kilocalorías para esa temperatura, ¿no? A la cual está en la cámara, expresado en kilocalorías por kilogramo durante 24 horas. El calor específico antes de congelar y después de congelar. El calor latente de fusión, el contenido de agua, el punto de congelación. Y por último, el movimiento máximo de aire recomendado. No sé si todos lo están, me gustaría que por ahí alguno pregunte algo en particular de esto. Si todos tienen la tabla, encontraron este corte que hicimos con Agustín, donde están las ciruelas. Están todos medios calladitos. Yo lo pude encontrar, Clau. ¿No lo pudiste encontrar? Sí, pude. Bueno, bien. Fíjense entonces que ahora lo que vamos a tener, una vez que ubicamos la fruta o el producto que queremos conservar, vamos a buscar ahora cuál es el tipo de almacenamiento. Si es un almacenamiento corto o largo. Y eso lo vamos a ver por la cantidad de días, ¿sí? Fíjese que en el enunciado nos está hablando de 10 días. Y eso lo vamos a tomar como el corto, ¿sí? Entonces, fíjense en la fila del tipo de almacenamiento corto. Ahí entonces vamos a ver cuál es la temperatura recomendada que debería tener la cámara, que es de 1.67, el rango entre el cual debería oscilar la temperatura o mantenerse, y el resto de los datos. Una consulta. Entonces, sí. ¿Qué criterio usamos para decir si es corto o largo el periodo de almacenamiento? ¿Hay algún 15 días, 30 días? ¿Qué sería, por ejemplo? Lo que pasa es que frutas, todo lo que es verduras, en este caso que es a granel, porque está en un cajón de madera, digamos que más de 15 días, en general, digamos, si es largo ya ahí no debería ser a granel, digamos, porque como hay un metabolismo, que es lo que estábamos hablando, que se mantiene a lo largo de toda la conservación, hay un deterioro propio del alimento. Entonces, bueno, no correspondería para el caso que estamos trabajando nosotros a granel, y el tiempo de 10 días lo tomamos como corto. Bueno. Bien. Bueno, o sea que ahí nosotros completaríamos con lo primero que nos están pidiendo, que es las condiciones adecuadas de la cámara. Entonces nosotros ahí podemos sacar todos los datos de la cámara, cómo debería ser la cámara que nosotros vamos a diseñar. Ahora bien, como nos están dando en el enunciado la cantidad que ingresa por día y cuántos días van a permanecer, ahora tendríamos que ver entonces cuáles van a ser las dimensiones de la cámara. Entonces, el enunciado dice que entran 1000 cajones por día, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cantidad que vamos a tener durante los 10 días? Va a ser los 1000 cajones por los 10 días, ¿sí? Y nos dan como dato en el enunciado, perdón,
y cada cajón contiene 12 kilogramos. Entonces, podemos calcular cuánto tenemos de kilogramos, ¿sí?, en el periodo de los 10 días. Piensen esto, que va entrando en el día 1 los 1000 cajones, día 2 otros 1000 cajones, o sea que voy a sumar 2000, y así hasta el último día, hasta el 10º día, donde van a entrar 1000, pero ya van a empezar a salir 1000, ¿sí? ¿Ya? Que sí o sí tengo que tener una dimensión tal que pueda contener a estos 120.000 kilogramos de ciruelas. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para conocer la dimensión? ¿Se acuerdan que el otro día Agustín le hablaba de cómo hacer el dimensionamiento de la cámara en función de la densidad aparente? ¿Sí? Entonces, el volumen, nos dijo Agustín, que era la cantidad de producto sobre o dividido la densidad aparente. La cantidad de producto la tenemos, ya la calculamos recién. Ahora bien, ¿cuál sería la densidad aparente? Bueno, Agustín también nos dio una tablita con algunos valores recomendados en función de cada producto. Si eran frutas, si eran aves o pescado y demás. Y ahí nos está indicando Agustín entonces que la densidad aparente para este caso en particular es de 250 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, conociendo eso, más la cantidad de kilogramos que tenemos, podemos calcular cuál es el volumen mínimo que tendría que tener la cámara, para este caso en particular, que es de 480 metros cúbicos. Hasta acá estamos todos claros, ¿no? No hay... Bien. Bueno, entonces ahora nos pide el dimensionamiento. ¿Cómo lo dimensionamos? Porque a nosotros nos gustó. Ahora vamos a ver cómo hacemos esa dimensión. Vamos a tener que ver cuál es el área, cuál es la altura de la cámara. Ya conociendo el volumen, bueno, vamos a tener que calcular el área y ver cuál es la altura. Agustín también nos comentó que en función del estivaje, de cómo era el estivaje del producto dentro de la cámara, había valores recomendados para las alturas, ¿sí? En este caso, como es manual, acá no hay autoelevadores ni cinta transportadora, sino que es manual, el recomendado son 3 metros de altura. Por lo tanto, podemos calcular rápidamente cuál es la superficie que debería tener nuestra cámara. Bien, ¿cómo se les ocurre distribuir esos 160 metros cuadrados? Bueno, a nosotros se nos ocurrió de la siguiente manera, pasillo para el ejercicio, ¿no? O sea, 10 por 16. Y tomen esto, importante, es poner los puntos cardinales, porque después, cuando veamos bueno, nuestro croquis es este. Nos pareció más sencillo este. Las dimensiones, hicimos un cuarto punto, es el diseño constructivo. Perdón, no sé, por momento se me... ¿Ustedes escuchan bien? Si no, volvemos, retrocedemos. Ahí está. Creo, La verdad lo que último que dijiste. se Sí, cortó, se me cortó a mí, no sé Sí. por qué, no sé si se cortó la... De golpe se me cortó el Zoom. Si quieren volvemos y Sí, retomamos. perdón. El punto 3. Sí, dale, volvamos. El punto 3 era el croquis. Te pedí hacer un croquis de la cámara. Ah, sí, ya está, perfecto. ¿Sí? Bien. Diseño constructivo.
Agustín nos propone, digamos, en las tablas que nosotros le dimos, bueno, después Agustín va a hablarles un poquito más de todo esto, pero hay elementos constructivos que son muy antiguos. Entonces, nosotros no usamos los de la tabla, sino que Agustín eligió algunos que se usan en la actualidad, como es, por ejemplo, para las paredes, el panel sándwich de PUR con un espesor de 4 pulgadas, está dando ahí el valor del K. Si querés seguir, Agustín. Propone el techo, lo mismo, el PUR, pero con un espesor de 5 pulgadas, y el piso de losa de 12,5 centímetros, con un acabado de 7,5 centímetros, con aislación de corcho de 7,6 centímetros. Cuando nosotros le pidamos a ustedes un ejercicio, no le vamos a decir que elijan, o nosotros le vamos a decir, bueno, tiene estos elementos constructivos. Digamos, no nos queremos meter tanto en que ustedes lo elijan, sino que entiendan cuál es la ventaja de uno u otro, pero para el caso del diseño vamos a detenernos más en otras consideraciones que no. Así que se los elegimos nosotros. Bueno, entonces, bien, sigamos. Para las paredes, Agustín, ¿querés darle vos porque es parecido al de la cámara, o sigo yo? No sé cómo quieras. Como quiera. En realidad sí, acá lo único que vamos a ver, bueno, antes que nada, PUR es el poliuretano, es la sigla que se utiliza normalmente en el comercio, así que bueno, eso simplemente como comentario. Después con respecto al diseño constructivo, bueno, tanto en paredes como techo, como les decía recién Claudia, estos son lo que normalmente hoy en día se utilizan, son los paneles. Y bueno, lo que tenemos que hacer en función a la información que se nos brinda, o en este caso es el espesor y la conductividad térmica, es poder determinar el coeficiente de transmisión de calor. Que si ustedes recordarán bien de la clase pasada, habíamos visto que lo podíamos expresar mediante esta igualdad, donde despreciábamos las resistencias asociadas a los procesos convectivos, simplemente considerábamos los procesos dados por la resistencia dada por la conducción del material, de la pared, en este caso, del techo, y bueno, y después veremos también cómo hacemos para el piso. De esa manera podemos determinar entonces el U, tanto para las paredes, con los datos que les brindábamos, como con el techo. La única aclaración, fíjense las unidades, obviamente para que esto pueda hallarse, obviamente hay que expresar el espesor, en este caso, en metros, ¿no? Para poder luego obtener el coeficiente de transmisión de calor. En el caso particular del piso, para este caso en concreto, vamos a aplicar o utilizar una de las tablas que están adjuntadas, que se le habíamos proporcionado, que es la tabla 10.3 del DOSAT. En ese caso en particular, la tabla es, bueno, acá la pueden ver, es una parte de toda la tabla en general. Lo que indica es, para el caso del piso, ustedes van a ver en esas tablas también lo que eran los diseños constructivos también para paredes, que bueno, en este caso obviamente no lo utilizamos. Fíjense lo siguiente, bueno, por un lado aclara de cómo está construido, cómo está constituido el piso, y después fíjense que por un lado tenemos lo que corresponde al espesor del aislamiento en centímetros, donde tenemos distintos espesores tabulados. Después, de qué está constituido ese aislamiento, si es de corcho o de espuma de vidrio, eran bueno, los aislantes que normalmente se utilizaban antiguamente. Y después, bueno, el tipo de construcción de ese espesor de piso en este caso, ¿no? En el caso particular del ejemplo creo, si no recuerdo mal, que consistía en una losa de 12,5 con un acabado de 7,5, y el espesor era de 7,6 para corcho. Así que si no recuerdo mal, buscándolo en la tabla, el valor que correspondería al U, fíjense que las unidades en que se expresa en la tabla son en kilocaloría hora, metro cuadrado por grado Celsius, sería de 0,409. Y en definitiva, bueno, ese es el valor.
Ujú. Bien, no sé si quedó alguna duda con respecto a esto. Si no, seguimos. Parece Bien, que no. seguimos. Seguimos entonces. Bueno, entonces ahora nos metemos de lleno en el cálculo de las cargas. Recuerdan que el otro día empezamos a hablar de, contamos cuáles son las diferentes cargas que vamos a tener en cuenta para hacer el diseño. Vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Vamos a repasar un poquito lo que hablamos el otro día y vamos a ir calculándolo para este caso en particular. En este caso en particular, lo que nosotros tenemos, fíjense que en la tabla de ciruelas, el punto de congelación, si mal no lo estoy viendo, es de menos 0,2 grados, menos 2,2. Por lo tanto, si la cámara va a estar a 1,67, estoy por encima del punto de congelación. Entonces va a ser un enfriamiento solamente sin congelación. De las ecuaciones que vimos el otro día, voy a trabajar la primera. O sea, carga por enfriamiento del producto sin congelación. Entonces, repasando un poquito. Perdón, una consulta. Yo estoy acá viendo la tabla, ¿sí? ¿Sí? Y no encuentro el punto de congelación de la ciruela. Es Ahí vamos. Ahí la lo miramos. anteúltima columna. Acá, este valor. Ah, sí, Menos 2,2. Es la anteúltima. ahí está. Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que vimos el otro día. Entonces, lo que es enfriamiento de producto, voy a tener en cuenta la carga del producto y la carga del envase, ¿sí? Entonces, el primer término corresponde al producto, ¿sí? Que es la masa del producto que está entrando por día. Recuerden que todos los cálculos que vamos a hacer, todos, siempre es por día, kilocalorías por día, para poder comparar y trabajar. Y después lo pasaremos a frigorías y demás. Entonces, la masa que está entrando por día de producto, por el CP del producto, que lo vamos a sacar de la tabla, por el delta de temperatura, ¿sí? Temperatura de entrada menos temperatura de cámara, ¿sí? Y el segundo término corresponde al envase. Va a ser la cantidad o los kilogramos que entran por día del envase, por el calor específico del envase, por el delta T del envase también. Nos decía, vamos a suponer nosotros que viene del exterior, o sea que tanto la fruta como el envase está a 25 grados. Entonces, para el caso del producto, dijimos que entraban 12.000 kilogramos de ciruelas por día. Vamos a la tabla, buscamos cuál es el valor del CP, es 0,88, no sé si todos lo están viendo. Fíjense que hay dos CP, ¿no? Uno antes de congelar y otro después. Vamos a utilizar el que indica antes del punto de congelación. Y el delta de temperatura va a ser la temperatura exterior de 25 grados menos 1,67 que vamos a tomar, que era la recomendada en la tabla para la cámara. Ahora bien, todo eso lo vamos a multiplicar. ¿Hola? Sí. No sé quién dijo. ¿Hola? ¿Hay alguien Dale, dijo algo? creo que no. ¿No? Me parece que no. Fíjense que todo eso lo pusimos en paréntesis y lo multiplicamos por 1 sobre 0,67. A ver si algunos recuerda de algo que hablamos el otro día, que se llamaba factor de rapidez. ¿Se acuerdan? No. El factor de rapidez es un factor, a ver, nosotros estamos diseñando, por lo tanto nos tenemos que asegurar que no nos podemos quedar sin frío, por así decirlo, en la cámara, que tiene el suficiente frío la cámara para
la cantidad de producto que está entrando y manteniéndose durante el tiempo de conservación. Por lo tanto, en el primer periodo, digamos, desde que entra hasta que se enfría o llega al punto de temperatura de la cámara, vamos a tener la consideración de trabajar con un factor para asegurarnos que no perdamos o que tenga suficiente cantidad de frío al momento que recién está ingresando el producto y donde el delta T es mayor. El delta T significa el delta de temperatura, o sea, la fuerza impulsora, que en este caso es que cuando esté entrando esos 1000 y pico de diarios, 1000 cajones diarios a la cámara, que están a 25 grados, rápidamente la cámara no pierda frío y pueda enfriar el producto. Para eso utilizamos este factor que se llama factor de rapidez. Y solamente lo vamos a considerar en la primera etapa, que es la etapa de enfriamiento. Si yo estoy diseñando una cámara para un producto que se va a conservar a una temperatura menor al punto de congelación, esta consideración solamente la voy a tener en la etapa de enfriamiento, desde que ingresa hasta que se congela. El resto, digamos, el calor referido al cambio, digamos, a la congelación, y posteriormente, más allá del punto de congelación, no voy a tener en cuenta el factor de rapidez, porque el producto ya está frío. Lo que me interesa es que al momento que está ingresando a una alta temperatura, no desestabilizar o no perder frío en la cámara. No sé si eso queda claro. ¿Cómo Sí, sabemos sí. cuál es ese valor? Eso está tabulado también. Fíjense. Yo tengo una consulta, perdón, que te Sí, dale. interrumpa. Yo estaba viendo las ecuaciones que dejaste el otro día. Sí. Bueno, acá tenemos la ecuación para un producto que no va a llegar al congelamiento. Ujú. Estaba viendo la ecuación para el producto que sí va a bajar el punto de congelamiento. Sí. Que bueno, está dado por 3 factores, ¿no? Hasta el punto de congelamiento, de ahí el congelamiento y después los grados centígrados por debajo. Los delta T son respectivamente desde que entra hasta el punto de congelamiento y después Exacto. desde el punto de congelamiento hasta el punto Hasta la final. temperatura de la cámara, claro. Exacto. Ah, bien, Igual bien. después nosotros vamos a tener otro ejercicio que es de pollo, que es con congelamiento. Pero es perfecto lo que decís. Sí, sí. O sea, Bien, vamos a ir ahí viendo tenía una por duda. gramo. Claro, está bien, gracias. No, de nada. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, ahí consideramos solo el alimento. Ahora tendríamos que hacer la misma consideración, pero para los envases. En los envases dijimos, bueno, dice el enunciado entonces que son 1000 cajones por día, y el enunciado también nos decía que pesa 1.5 kilogramos cada cajón. Y el calor específico lo van a encontrar en el documento que le dimos para leer, de lectura, que es un poco lo que fuimos charlando hasta ahora. Pusimos algunos calores específicos. Bueno, para el caso de la madera, que son cajones de madera, es de 0,6 kilocalorías por kilogramo grado. Bien, el delta T es el mismo, y le vamos a aplicar también el factor de rapidez. Sumamos los dos, y ahí tenemos la primera carga, que es la carga de enfriamiento del producto, que nos da a nosotros aproximadamente unos 400.000, o sea, 399.000 kilocalorías por día. Recuerden que siempre es por día. Bien, si no hay dudas respecto a pasamos a la siguiente carga. ¿Se acuerdan? Primero la del producto vimos, después hablamos
de la carga referida al calor vital. Y esto solamente a los vegetales, ¿por qué? Porque continuaba todas las reacciones del metabolismo de maduración durante el periodo de conservación. Solamente se aplica para los vegetales. Entonces, para ello también voy a ir a la tabla y voy a ver por qué. Porque lo que yo les contaba el otro día, cómo lo calculo esa carga es el producto, la cantidad de producto por día, por un coeficiente que lo tendré que buscar en la tabla, por las horas de utilización. O sea, las horas que van a estar dentro de la cámara. Entonces, vayan a la tabla 10-14 y vamos a buscar cuál es el coeficiente que les corresponde. Fíjense que en esta tabla, en la 10-14, son todos vegetales o frutas. Busquen donde dice ciruelas y aparecen dos temperaturas, una temperatura a 0 grados y una temperatura a 15,6. Y les da entonces el factor, o sea, las kilocalorías por hora por kilogramo. Entonces nosotros vamos a trabajar con la de 0 porque es la más cercana a la temperatura que nosotros estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? Volvemos de nuevo. La cantidad de producto por día, dijimos que eran 120.000 kilogramos de ciruela, que van a estar por día dentro de la cámara. Por el coeficiente que buscamos recién en la tabla, que es 0,017, y las horas van a ser 24 horas por día, porque van a estar durante los 10 días, o sea, por día van a estar las 24 horas, porque así lo vamos a conservar durante los 10 días. Hago el cálculo. Clau, Y por las entonces, dudas, para que quede claro, ¿sí? estos 120.000 kilos de ciruelas son con la carga completa, digamos, ¿no? Son los 10 días que están, porque las ciruelas están durante 10 días almacenadas en la cámara y cada uno de esos 10 días están justamente respirando, digamos, generando el metabolismo y la liberación de calor. Esto sale de justamente el cálculo de hacer los 12.000 kilos de ciruelas por día por los 10 días, ¿no? Exacto, Por exacto. las dudas. Habla claro. No, perfecto, está perfecto. ¿Eso está claro? Porque a veces eso se confunden. Bien, entonces ahí ya calculamos la segunda carga importante, que es la carga por calor vital, que es aproximadamente unas 49.000 kilocalorías por día. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente es la carga por secado y renovación de aire. Recuerden lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que hay varias razones por las cuales hacer la circulación y renovación del aire, en especial cuando se trata de vegetales que están a granel y demás, con mayor consideración para el tema de renovación, por esto que estábamos hablando recién, ¿no? Como continúa el metabolismo de maduración, se va ranciando el aire. Entonces hay que renovar constantemente el aire de la cámara. Asimismo, hay personas trabajando dentro. En el enunciado me decía que había 4 personas. Entonces yo tengo que renovar para mantener las condiciones óptimas de la cámara. Tengo que ir renovando el aire de la misma. Para ello voy a tener que hacer una renovación por secado porque es muy probable que en el exterior tenga mayor humedad y por lo tanto mayor humedad y mayor temperatura. Por lo tanto yo tengo que acondicionar el aire para tenerlo dentro a las condiciones que vimos recién en el primer punto. Entonces, para eso voy a tener que retirar calor aire que estoy haciendo entrar, ¿sí? Y renovando. Le comentábamos el otro día que hay 2 métodos para hacer. Un método que es el simplificado, que es el con el que van a trabajar en general, y otro que es el método detallado o termodinámico, como así decimos nosotros. Bueno, que no queremos dejar de comentárselo hoy un poco para que entiendan de dónde sale ese valor.
Acá vamos a distinguir dos calores en este proceso de renovación y secado de aire. Una carga debida a un calor sensible, tiene una diferencia de temperaturas dadas porque la temperatura exterior es mayor a la temperatura de la cámara. Por lo tanto, ese calor que tengo que retirar del aire entrante va a ser igual a un coeficiente que es el número de renovaciones diarias, que nosotros llamamos con la letra A. Ahora vamos a ver cómo la calculamos o cuál sería el valor, por el volumen de la cámara, por el CP del aire, por el delta de temperaturas. Ahora bien, ¿cómo calculamos? Bueno, perdón, y el segundo calor sería un calor latente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, lo que les contaba antes, de humedades relativas, o sea, parte de la humedad que está contenida en el aire, voy a tener que secarlo, ¿sí? Entonces, va a tener que hacer un cambio de fase, entonces hay un calor sensible, perdón, un calor latente puesto en juego. ¿Cómo lo calculamos? También lo mismo, por un factor que se llama A, que es el número de renovaciones diarias, por el volumen de la cámara, por la densidad del aire, por el calor latente, en este caso es de vaporización, por el delta, y en este caso son de los omegas, ¿sí? La humedad absoluta del exterior menos la humedad absoluta del aire en la cámara. Siempre estamos hablando del aire. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero entonces voy a tener que ver cuál es el valor que toma A, que dijimos que era el coeficiente para hacer las renovaciones por día, ¿sí? Recomendado. Vamos a ir a la tabla 10A. Van a ver que hay una 10A y una 10B. 19A, 19A y 19B. 10-9A, perdón, gracias. 10-9A y 10-9B. ¿Por qué una está por arriba de 0 grados y otra es por debajo? Entonces, en nuestro caso en particular, vamos a tomar la 10-9A. Porque nos dice ahí entonces, ¿cuál es el cambio promedio de aire por 24 horas para un cuarto de almacenamiento que está arriba de 0 grados? Y en este caso es debido a aperturas de puertas y filtración. ¿Cómo entramos a esta tabla? Y entramos con el volumen, ¿sí? Y en esta tabla está en litros, ¿sí? Entonces vamos a buscar, nosotros habíamos calculado cuánto era el volumen que habíamos calculado que debería tener como mínimo la cámara, y vamos a ver cuáles son los cambios de aire por 24. Serían de 420.000. No 480 era. ¿Perdón? 480 metros cúbicos era. Sí, 480. Y fíjense que estamos en 420 y 560. Entonces, bueno, ahí vamos a interpolar y vamos a buscar el valor entre 3.9 y 3.5, el valor que correspondería para el volumen que tenemos nosotros. De ahí ya sacamos el valor que tomaría, que es de 3.7 renovaciones por día. Ahora bien, ¿cuál es la temperatura exterior? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos que vamos a tener que hacer algunas correcciones para tener en cuenta las condiciones críticas climáticas? Entonces, la temperatura exterior la voy a calcular teniendo en cuenta el mes más cálido. Y voy a tener dos temperaturas, la temperatura promedio, el mes más cálido, y la temperatura máxima. Entonces, la temperatura máxima la vamos a considerar que es el 60% de la temperatura exterior y el otro el 40%. En el enunciado
le estamos dando nosotros, ¿cuál es? A ver, que os recuerdo, ya me fijo. Acá. Es 28, ahí está, perdón. De 28 grados y de 36 grados la máxima diaria, en el mes más cálido. ¿Por qué hacemos eso? Porque es la condición crítica. O sea, cuando hace más calor en la zona donde está emplazada la cámara, yo me tengo que asegurar que no me va a faltar frío, no va a faltar frío en la cámara. Y se va a mantener en las condiciones adecuadas. Entonces me pongo en la condición más crítica. Hacemos ese cálculo, la temperatura exterior entonces ahora es de 32,8 grados Celsius. Todos los cálculos que hagamos de ahora en más, vamos a considerar que la temperatura exterior es de 32,8. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Para el primer calor, para el calor sensible, entonces dijimos que el A o la renovación era 3.7 renovaciones por día. Lo teníamos que multiplicar por el volumen de la cámara, por el CP del aire, si recuerdan, o por bibliografía, si lo recuerdan en el termo, 0,31 kilocalorías por metro cúbico por grado. Y el delta T entonces va a ser 32,8 menos 1,67, que es la recomendada para la cámara, que ya ahora es la de canto. ¿Bien? Ahí calculamos cuál sería el calor debido al cambio, al calor sensible, digamos, al cambio por un delta de temperatura. A nosotros nos da 17.139 kilocalorías. Después ustedes háganlo y nos chequean, nos dicen, porque a lo mejor, bueno, hay un error o hay alguna diferencia, bueno, lo vamos viendo. Bien, ahora yo le tengo que sumar el otro calor, que es un calor latente, que es por un cambio de fase. Bien, y dijimos entonces que va a ser el número de renovaciones por el volumen, por la densidad del aire en la cámara. Ahora vamos a, si quieren lo vemos rapidito cómo calcularlo, eso si no se acuerdan, por el calor latente, por el delta de omega. Bueno, fíjense que tenemos todos los datos para calcular esto. ¿Por qué? Si vamos a calcular la densidad, ustedes recuerdan ecuación de gases ideales, ¿sí? P por D igual a MRT, ¿sí? Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces yo puedo despejar masa sobre volumen y me queda del otro lado, ¿qué cosa? Hola, ¿hay alguno allí? ¿Están todos callados? ¿Están todos callados? Queda la presión del otro lado. Bien. El R particular y la temperatura. Claro, el R y la la partícula temperatura. y la temperatura. Bien. Entonces, recuerden, cuando nosotros trabajamos de aire húmedo, calcular. ¿Cómo calculábamos eso? La presión del aire seco. Voy a tener que hacer 100 bar, ¿sí? Un bar o 100 kilopascales, menos la presión de vapor, ¿sí? Para saber cuál es la presión del aire. Es la total menos la del vapor. Hasta ahí vamos todo bien. La temperatura la conocemos, que es la de la cámara, porque esto es densidad dentro de la cámara. Y el R particular del aire lo conocemos. Ahora bien, lo que voy a tener que calcular o ver cómo calcular es la presión parcial del vapor. Bien. ¿Y eso cómo lo sacan? Con las condiciones que tenemos dentro de la cámara. En la tabla que vimos antes en condiciones de la cámara,
les dice cuál es la humedad relativa, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la humedad relativa, cuando vimos aire húmedo en termo, que era igual a ¿qué? Se definía igual a ¿qué? La humedad relativa. Ah, nos falta el final del termo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? El phi, la humedad relativa, era la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación a la temperatura, ¿no? Y en este caso la temperatura es de 2.8. O sea que ustedes tienen todos los datos para poder calcular. Háganlo y vean si les da, como nosotros, 1.3 kilogramos de aire seco por metro cúbico. ¿Se acuerdan de eso? Seguimos. Me tengo La miedo. verdad que yo no me acuerdo, pero yo debo ser una excepción. No, parece que no. Parece que O al menos lo confesaste, Mariana. ¿De qué? sí, sí. Vos sos la excepción en sinceridad. Bueno, el resto está pensando, recordando. Yo lo que quisiera remarcarles, o que le quede claro, más allá que después hagamos el método simplificado, que en definitiva es el que van a terminar utilizando siempre, es que este calor latente, en definitiva, lo que intenta calcular, calcular en definitiva, es la energía que entra en juego para condensar el agua, del vapor del agua, mejor dicho, que se encuentra contenida en el aire húmedo dentro de la cámara, al chocar con la serpentina dentro del evaporador, o en el evaporador. O sea, al chocar ese agua, o ese vapor de agua, con la superficie del evaporador, lo que va a haber es una condensación. Y eso obviamente genera un consumo de energía. Tiene un consumo de energía asociado que es precisamente por el cambio de estado vapor a estado líquido. Y es eso lo que estamos haciendo el cálculo. Bien. Básicamente es eso, bueno, para que se termine de entender por qué el motivo del calor latente. Hay un calor sensible que está obviamente vinculado a la diferencia de temperatura, y después hay este calor latente que está asociado, en este caso en particular, a la condensación del agua. Estos 600 kilocalorías por kilogramo de agua es el calor de evaporación, el calor latente de vaporización, como dijo Clau, o también es lo mismo que decir el calor latente de condensación. Es exactamente lo mismo. Exacto. Muy bien. Bueno, y esto... Y bueno, y los omegas los tenemos, los sacan por datos, ¿no? Por las condiciones tanto del exterior como dentro de la cámara. Y eso nos da unos 26.320 kilocalorías día. Por lo tanto, la carga por secado y renovación de aire, deberíamos sumar ambos calores, el latente y el sensible. ¿Bien? Nos da aproximadamente 43.460. Cuando ustedes hagan esto, en la realidad deberían poner 44.000, digamos, ¿sí? No es necesario que sea con decimales, ni mucho menos, porque en realidad ustedes están diseñando y cuanto un poco más tengan, mejor. Acá no se le pide una exactitud, ni incertidumbre, ni mucho menos. Simplemente le ponemos este número que por ahí dice, mirá lo que están poniendo, 43.460. Simplemente para que ustedes vean, si a ustedes las cuentas les da igual que a nosotros, nada más. Es ese el motivo por qué pusimos el valor así. Bueno, y seguimos, entonces ahora sí, Agustín, y le damos el simplificado que es más fácil. Volvemos a hacer el mismo cálculo, van a ver que los valores vamos a llegar parecido, pero lo hacemos de otra manera. Es una manera simplificada donde tenemos también en el cálculo el coeficiente de renovación diaria por el volumen de la cámara, por otro factor que se llama B,
Y lo vamos a buscar en la tabla 10.8a. Hay un 10.8a y un 10.8b. Uno es por arriba de menos 0.1 grado Celsius y otro es por debajo. Como en este caso estamos por arriba, vamos a trabajar acá. Fíjense que acá tenemos doble entrada. Tenemos la temperatura del cuarto, ¿sí? Que está marcando ahí Agustín. Por ahí entraremos a la tabla, pero a su vez tenemos la temperatura del aire de entrada y en diferentes condiciones de humedad relativa. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que buscar, en el caso nuestro hablábamos de 1,67 era, 1,67 la de ciruelas, ¿sí? Dijimos que la temperatura exterior era de 32 grados. Y entonces ahora vamos a ver cuánto nos decía en el enunciado la humedad relativa. Creo que era de 60, si mal no recuerdo. 70, ¿no? 70, perdón. De 70 decía el enunciado. Entonces, ese factor B que vimos recién en la ecuación es ese, que está marcando ahí Agustín. 24,20. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? 3,7 que lo habíamos visto antes, de la misma manera lo sacamos para este caso. El volumen que era 480 metros cúbicos y este factor que lo acabamos de buscar en la tabla 10.8a. ¿Bien? Hacen el cálculo y les da 42.979 kilocalorías por día, que es muy similar al valor que estábamos viendo antes. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos con el siguiente. Si querés, Bueno, Agustín. sigo yo si querés, Clau. Sí, dale, dale. Perfecto. Bueno, la cuarta carga que tendríamos que determinar o calcular es la asociada a las cargas que se dan por paredes, techo y piso. Recordarán ustedes la expresión, bueno, cómo calcular esa carga, ese calor que está interviniendo, mediante esta expresión, que es igual al área o a la superficie por donde atraviesa el calor, o sea, para cada una de las dimensiones de la cámara. U, que era el coeficiente de transmisión global de calor que habíamos determinado anteriormente para cada caso, y el delta T es la misma diferencia de temperatura que hay de un lado y del otro de cada una de esas superficies. Acá está un poquito más detallado. Después vamos a entrar un poquito más en detalle para cada caso en particular, cómo es el cálculo, pero bueno, en líneas generales, bueno, nos va a quedar expresado de esta manera. El área por el coeficiente U, por, en el caso de las paredes y el techo, la temperatura exterior corregida, que era la que habíamos determinado anteriormente, menos la temperatura de cámara. Perdón, Agustín, la corregida. Sí, ahora la vamos a ver con una corrección adicional. Exacto. Exacto. A la temperatura exterior corregida, en realidad, lo que vamos a ver es a la temperatura que habíamos calculado con Claudia, vamos a ingresar por esta tabla, la 10.7, que es la tabla que habla de las correcciones de temperatura mediante o debido a la incidencia de la radiación solar. Esta tabla creo que la habíamos presentado en la clase pasada, y lo que habla es lo siguiente. Por un lado habla del tipo de superficies que pueden llegar a estar construido las dimensiones o las superficies de la cámara, que pueden ser ya sea de superficies de color oscuro, y acá da algunos ejemplos. En el caso de los colores oscuros, habían techo de pizarra, techo de asfalto, pinturas negras. Después superficies de color medio, tales como madera sin pintar, tabique rojo, cemento oscuro, pintura roja, gris o verde. Y después superficies de colores claros, tales como piedra blanca, cemento claro, pintura blanca. O sea, ¿en qué se diferencia cada una? En la coloración y obviamente en cómo va a interferir la radiación en cada una de ellas, la radiación solar. Y luego tenemos lo que se denominan los muros,
que sería obviamente la orientación, que ustedes recordarán cuando se hizo el croquis, teníamos una orientación definida, o habíamos estipulado una orientación definida para la cámara, según cómo orientaba, obviamente, cada pared a cada punto cardinal. Bueno, obviamente para cada orientación o para cada muro te va a corresponder un factor de corrección, que son los que se figuran aquí dentro de la tabla, con la particularidad o la salvedad que, como habíamos hablado en la clase pasada, donde marca muro sur, como esta tabla estaba constituida para lo que corresponde a países del hemisferio norte, para nosotros representa el muro norte. Esa es la única salvedad. Después el resto es exactamente lo mismo. Con esta información, y teniendo en cuenta el croquis o el plano que habíamos visto, como les decía, al comienzo cuando hicimos el dimensionamiento o el diseño de la cámara, comenzamos en este caso, bueno, lo que se hace es simplificar mediante una tabulación, una tabla, donde tratamos de enumerar justamente las distintas paredes y techos, o sea, las distintas superficies que comprenden a la cámara, en donde indicamos el área de cada una, en este caso de cada una de las paredes, oeste y este, que eran de las mismas dimensiones. Ustedes recordarán que tenía, por un lado, 10 metros de largo, y 3 es la altura, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente 10 por 3, 30 metros cuadrados, es el área de la pared oeste y este, o sea, 30 metros cuadrados cada una de ellas, ¿no? El U, que era lo que habíamos determinado anteriormente, que lo habíamos calculado en función a la composición de la pared y el espesor que tenía. Y después, bueno, obviamente en la temperatura corregida para tanto la pared este como oeste, este y oeste, el factor de corrección es exactamente el mismo. Si ustedes miraban la tabla anterior, iban a ver que el factor de corrección es exactamente el mismo, por eso es que lo podemos ubicar dentro de esta misma línea, digamos, del cuadro. O sea, los 32,8, que era la temperatura exterior que habíamos calculado previamente, le vamos a adicionar un factor adicional dado por la radiación solar, que en este caso es de 2,2. Lo mismo se hace para la pared norte, obviamente considerando su dimensionamiento, sus dimensiones reales, con el coeficiente U, que es el mismo, y bueno, obviamente en el caso de la temperatura exterior corregida, lo afectamos por el factor de radiación solar asociado en este caso a la pared norte. Para el caso de la pared sur, la temperatura exterior va a ser la misma que la que habíamos calculado previamente, la de 32,8. Acá en realidad lo que trata de indicar es que no hay una corrección a esta temperatura exterior, sino que simplemente sigue siendo la misma temperatura que habíamos calculado previamente. O sea, no hay una corrección debida a la radiación solar. Con respecto al techo, en el caso del techo, el dimensionamiento va a ser la superficie que habíamos indicado en el croquis, porque esa es la superficie del techo, asociado obviamente con su correspondiente U, y fíjense que el factor de corrección por radiación solar es el mayor, justamente por ser el techo, que es donde por mayor tiempo está incidiendo la iluminación del sol, ¿no? Y bueno, por último nos queda el piso, que en el caso del piso, por cuestiones obvias, no hay radiación solar que pueda incidir sobre el mismo, y por ende, bueno, no hay ninguna corrección que hacer, además tampoco se lo hace con respecto a la temperatura exterior. Si ustedes recordarán, en el enunciado nos indicaba una temperatura, la temperatura del suelo, que si no recuerdo mal era de 15 grados Celsius, esa es la temperatura que nosotros vamos a tomar como temperatura del lado más caliente de la superficie, ¿no? Del otro lado, obviamente, va a ser la temperatura de cámara. A todo esto les aclaro, para que se entienda, cada uno de estos factores de corrección se hizo suponiendo que la superficie era de colores claros. Obviamente eso dependerá cada uno con el método que se encuentre, o puede ser que ustedes presenten, si fueran a la práctica, que en la realidad exista alguna superficie que no fuera clara, bueno, obviamente lo afectaría por el coeficiente que correspondiera. Pero Una lo consulta. Sí. Sí, yo estoy viendo la tabla.
y no entiendo por qué en la pared sur, creo que era, que no le pusiste ningún factor de corrección por radiación solar. Justamente, la pared, recordá la tabla esta, el muro sur, para nosotros Sí. indica el muro norte, ¿no? Sí. Porque esta tabla está indicada para aquellos países que se encuentran en el hemisferio norte. Bien, eso por un lado. Fíjate que si es así, esta tabla no tiene muro norte, que serían para los países del norte, ¿no? Justamente, los países... Bien. A la inversa nos sucede a nosotros. Justo eso qué sentido tiene, y bueno, justamente que la radiación solar de las paredes que orientan hacia el hemisferio sur, o digamos hacia el sur, la radiación solar es mínima, por no decir nula. Por eso es que no hay una corrección por radiación solar contra esas paredes, o contra esa superficie. Esa es la explicación del caso. Digamos, en nuestro caso, todas las paredes que estén orientando hacia el sur no van a tener corrección de la temperatura exterior debido a la radiación solar. ¿Está bien? Entonces, en este caso en particular, la temperatura de la pared sur va a ser de 32,8 grados Celsius. ¿Quedó claro, Mariano? Bárbaro. Perfecto. Lo mismo sucede, como les decía, con el piso. El piso obviamente va a estar dentro del recinto, por lo tanto radiación solar no va a haber tampoco. A eso a su vez hay que sumarle o hay que aclarar que la temperatura, que acá figura como temperatura exterior, en este caso para nosotros va a ser la temperatura del piso, que era dato del enunciado. ¿Bien? Que eso obviamente dependerá de las condiciones de donde se encuentre ubicada la cámara y las condiciones geográficas, digamos, de la zona. Digamos, eso normalmente si no se busca, o habrá que buscar información de la región donde se encuentre la cámara ubicada o emplazada, y bueno, obviamente donde se encuentre ubicada, en función a eso se determinará la temperatura de piso. Una aclaración que quiero hacer al respecto es que ustedes notarán que en este caso nosotros estamos haciendo la consideración que la cámara se encuentra en su totalidad en el exterior. ¿Qué sucedería si esta cámara se encontrara dentro de una nave, digamos, de un edificio, en el cual ninguna de sus cámaras, ninguna de su superficie, digamos, se encuentra en contacto con la radiación solar? ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Se les ocurre pensar qué sucedería aquí, en ese caso? Habría un factor de corrección. ¿Y cuál sería? Por radiación, digo, ¿no? Ah, por radiación. Ninguno, claro. Adentro no hay. Exacto, exacto. Esta situación que estamos planteando acá con Clau, tanto sea como en el cálculos anteriores cuando veíamos la temperatura de ingreso del aire, como ahora cuando estamos haciendo el cálculo de las cargas asociadas a la transferencia de calor que obviamente atraviesan las superficies de la misma, lo estamos considerando una situación hipotética que la cámara se encuentra al exterior, digamos, en el exterior, o sea, no está bajo ningún punto de vista construida bajo una nave, digamos, bajo ningún techo o paredes que la comprendan dentro de la misma, digamos, ¿no? O sea, una situación bastante particular y de por sí bastante más exigente del punto de vista de los requerimientos de cuidado al punto de vista constructivo, para justamente evitar en este caso particular, al hablar de la construcción, de las fugas o de los ingresos de temperatura o de calor asociados a la transferencia por las paredes y techo, básicamente. Obviamente, si la cámara estuviera constituida o emplazada dentro de un edificio, lo que vamos a tener que considerar es la temperatura que se encuentra lo más próxima posible a la temperatura de la cámara. Lo mismo sucedería al momento de hacer los cálculos con el aire que ingresa. El aire que ingresa a la cámara al momento de hacer las renovaciones diarias va a ser correspondido con el aire que se encuentra justamente, el aire que realmente está ingresando. En este caso particular tenemos que hacer la salvedad o la consideración en que para este ejemplo estamos haciendo la consideración que esta cámara se encuentra en el exterior, o al exterior. Bien, eso lo quiero dejar marcado porque no necesariamente siempre vamos a tener que trabajar con la temperatura exterior de la zona, digamos, del ambiente. Puede ser que estemos trabajando en una zona que se encuentre refrigerada los 365 días del año, y por consiguiente
obviamente la temperatura exterior en ningún momento va a valerse de la temperatura máxima que se encuentra durante todo el año, ¿no? En el mes más cálido. ¿Se comprendió lo que les dije recién? Sí, sí, se entendió. Bien. Y una cosa más, como para que también lo tengan presente, esto hay infinidad de procesos de posibilidades de construcción. Puede ser que existan inclusive zonas cercanas o aledañas a la cámara, contiguas, donde tengamos temperaturas diseñadas de forma tal que generen antecámaras, que se denominan antecámaras, que lo que no es ni más ni menos que son salas de acondicionamiento de producto previo al ingreso a la cámara. Y bueno, obviamente esas temperaturas son también, inclusive, se van a encontrar por debajo de la temperatura ambiente, lo cual es un beneficio desde el punto de vista del momento de hacer cálculos de carga, porque obviamente esta diferencia de temperatura se hace cada vez más baja, digamos, más cercana a cero, y por consiguiente la carga afectada por esa pared, o en esa pared, va a ser cada vez más baja, digamos, hasta el punto tal de no tener preponderancia o mayor peso. Si se entendió hasta acá, sigo. Bueno, acá obviamente después lo que hay que hacer es el cálculo. La única salvedad a tener en cuenta al momento de hacer los cálculos es considerar que obviamente esta transferencia se da durante las 24 horas del día, digamos, eso para que después le queden afectados por las unidades correspondientes, digamos, ¿no? Entonces, para este caso en particular, la suma de cada calor abocada por cada una de las dimensiones de la cámara da un valor total de 57.412 kilocalorías día, o sea, unas 58.000 kilocalorías en el día. ¿Bien? Después, con respecto a la carga 5, o sea, la carga por permanencia de personal, estos son metodologías o procesos mucho más simples de poder calcular. Tenemos, por un lado, lo que es, para el caso del personal, la cantidad de personas que trabajan, la cantidad de horas promedio que trabaja cada una de ellas y un coeficiente de utilización. En este caso en particular, el ejercicio nos indicaba que trabajaban 4 personas 8 horas al día. Y el coeficiente de utilización es lo que podemos obtener a partir de una tabla, que es la tabla 10-16, que ustedes verán acá. Fíjense que tenemos por un lado la temperatura del enfriador o temperatura de cámara, en este caso. Para nuestro caso en particular, fíjense que no tenemos la temperatura indicada, tal cual la que teníamos obtenida de la tabla justamente del producto, que era 1,67. Entonces lo que se puede hacer en este caso en particular es hacer una interpolación entre las temperaturas que comprendan a la misma. Para este caso en particular, 1,67 se encuentra comprendido entre 4,44 Celsius y menos 1,11. Y el calor equivalente de la persona lo podemos, como les decía, calcular o obtener a partir de la interpolación de estos datos. En este caso en particular, el valor sería cercano a 220 kilocalorías hora. Entonces, teniendo en cuenta que había 4 personas trabajando 8 horas por día cada una de ellas, por este factor obtenido de la tabla, se puede calcular el calor que aportan las personas que trabajan por día dentro de la cámara. Y después, lo que nos queda es ver, por otro lado, la carga aportada por la iluminación, que el enunciado nos indicaba, nos daba la potencia que se otorgaba. Por un lado nos indica esta igualdad, nos indica N, que es la potencia justamente aportada por la iluminación, 860, que es un factor de conversión de unidades, ahora vamos a ver entre cuáles y cuáles, e I, que es el factor de operación, vamos a decir, o la cantidad de horas que se encuentra, en este caso, encendida la iluminación. Ustedes recordarán que el enunciado nos indicaba, creo que eran 800 watts que teníamos, o sea, es lo mismo que hablar de 0,8 kilowatts aportados por la iluminación. Fíjense que 860 es el factor de conversión entre 1 kilowatt hora y kilocaloría, en este caso serían 860, como les decía, y 8 que corresponden a la cantidad de horas que estaría encendida la iluminación. Este 8, ¿de dónde sale? Sale de considerar que esas
8 horas corresponden a el tiempo que se encuentra personal dentro de la misma. Si nosotros consideramos que las personas se encuentran trabajando, esas 4 personas se encuentran trabajando juntas en el mismo momento, 8 horas en el día, no lo aclara el enunciado, pero vamos a hacer esa consideración. Por consiguiente, el tiempo en que van a estar las luces encendidas va a ser mientras se encuentren las personas en su interior. Por lo tanto, son 8 horas en el día. De allí sale el cálculo de carga dado por la iluminación, que sería igual a 5.500 kilocalorías al día. Bien, hasta acá se entiende, ¿no? Si hay algo que no se entiende, me interrumpen, me cortan y volvemos. Y lo último que nos queda es la carga dada por motores. En el caso de la carga dada por motores, es algo similar a la expresión que veíamos para iluminación, con la salvedad, o la única diferencia, obviamente, que va a ser la potencia que entregan esos motores, o que, mejor dicho, que están asociando esos motores dentro de la cámara. También esto era información que se brindaba dentro del enunciado. Y bueno, la única diferencia que encontramos con respecto también a la iluminación, más allá de la potencia que entra en juego, es el tiempo de operación o el tiempo en que se encuentran encendidos. Los motores que se encuentran dentro de la cámara, ¿qué consideran que son? ¿Quiénes son los motores que se encuentran dentro de cámara? Los forzadores. Exacto, exacto. Son los ventiladores. Son los ventiladores. O sea, el motor de cada ventilador, esos son los motores que entran en juego. ¿Podría haber otros más? Sí, no lo dice el enunciado. Por ejemplo, si hubiera habido, en este caso el estibaje es manual, pero si hubiera habido autoelevadores, por ejemplo, podría haber sido, si hubiesen trabajado con autoelevadores eléctricos, también podríamos haber tenido en cuenta, obviamente, la energía aportada por los mismos. Y bueno, cualquier otra situación, por ejemplo, si hubiera habido sistemas de automatismo donde hay movimientos de mercadería por medio de puentes grúas, donde accionan motores también, o trabajan mediante motores, obviamente también habría que haberlos tenido en cuenta. Para este caso en particular, solamente entrarían en juego, podríamos entender, los motores de los ventiladores, de los forzadores, que son los que permiten justamente la circulación de aire dentro de la cámara. Y bien, con esto lo que determinamos es la última carga asociada dentro de la cámara, que en este caso sería de casi 62.000 kilocalorías día. Y ya con esto podríamos hacer el cálculo total de las cargas, que obviamente va a ser la contribución de cada una de las cargas que habíamos determinado anteriormente, donde nos da, acá vemos un esquema, un resumen de cada una de ellas, donde nos da un valor total de 623.000 aproximadamente kilocalorías al día. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Fíjense, a lo mejor podríamos ver o analizar un cachitito, si quieren, en la tabla esta. Fíjense que en este caso en particular, la mayor carga la está otorgando el enfriamiento del producto. Ahora, yo les haría una consulta, a ver, como para tratar de entenderlo. Imagínense, o mejor dicho, ¿se imaginan si hay alguna manera de poder reducir esta carga dentro de la cámara? ¿Y cómo sería? ¿De qué manera se podría hacer? Teniendo una etapa anterior de refrigeración, por ejemplo. Excelente, bien. Excelente. Excelente. Si nosotros pudiéramos disminuir la temperatura de ingreso del producto a la cámara, lo que estaríamos haciendo es directamente reduciendo la carga de enfriamiento del producto. Obviamente, para poder llegar a esa condición, obviamente de algún lado tiene que venir la energía, ¿no?, aportada. Va a haber que acondicionar el producto previamente, como bien dijiste. Pero lo que sí lograríamos seguramente es reducir las cargas dentro de la cámara. Y eso nos podría beneficiar en algunas cuestiones, por ejemplo, en cuanto al diseño de la misma, si uno quisiera. Bien, ¿se entiende? Más cuando son casos así donde es preponderante el peso que tienen. Fíjense que tiene más del 50% de la carga total corresponde justamente al enfriamiento del producto. ¿Se comprendió lo que hablamos recién? Sí, ¿no? Sí, ¿puedo hacer dos consultas? Bueno,
Acá estoy viendo, por ejemplo, que la carga que da la iluminación podría perfectamente ser despreciable, ¿o no? Como para Tal no cual. considerarlo. Sí, tal cual. Tal cual. Inclusive, esperaba a lo mejor a que alguien me preguntara, pero imagínense hoy en día, los valores estos de iluminación, yo estoy convencido que si hoy en día aplicáramos, este es un ejercicio viejo, digamos, ¿no? Pero si hoy en día aplicáramos utilizando iluminación LED, estoy seguro que directamente ya ni lo consideraríamos, porque la carga que aportaría la iluminación LED para justamente lograr la misma luminosidad que tendríamos con la iluminación antigua, seguramente haría que el aporte de energía que entregan los focos, que es despreciable, es nula prácticamente, no tenga incidencia significativa para el cálculo de carga. Estos son, imagínense que cada una de estas cosas son, obviamente, elementos que están aportando calor dentro del recinto, en alguna u otra medida. La iluminación, si lo trabajáramos con iluminación LED, seguramente esto sería aún menor al punto tal de ya, si era despreciable en este valor, imagínense en condiciones de una tecnología mucho más avanzada y que justamente reduce aún más la emisión de calor, digamos, ¿no? Y otra cosa, lo que me llama la atención es que el calor de los ocupantes sea mayor al de la iluminación. Sí. En teoría, los ocupantes entran con camperas, o sea, aislados, por así decirlo. ¿Ese valor, eso estaría considerado en estos valores? Mirá, está buena la pregunta. Está considerado, a ver, entendamos que estos son tablas que salen de ejemplificar o de cálculos que en algún momento se han hecho. Si es verdad, o tengamos en cuenta una cosa, que normalmente, digamos, fíjense, recuerdan que la forma de poder calcular la emisión o el calor que entrega cada ocupante sale de una tabla. En realidad esa tabla es bastante escueta y no da mucha información al respecto, pero si el nivel de actividad de los ocupantes fuera muy fuerte, o cada vez mayor, haría que ese delta o ese aporte de calor, mejor dicho, sea cada vez más preponderante. El tema de tener abrigos o no tener abrigos no lo considera, no se tiene en cuenta, y de hecho hasta te diría que podríamos no considerarlo también, hasta ese punto. Pero bueno, obviamente son factores que uno, si quisiera hacer la determinación, creo que en el dato fino, no sé si tendríamos la manera correcta de poder hacerla. Porque cada persona de por sí es un ser viviente que no emite la misma cantidad de energía. O sea que ya de por sí estamos hablando de cuestiones muy teóricas y quizás muy tabuladas, en las cuales, bueno, nos valemos de alguna información como para poder dar una aproximación y no dejarlo al descubierto, como quien dice, o no tenerlo en cuenta. Fíjense que cada vez que nosotros hablamos de hacer un redondeo o de hacer una consideración de cálculo, siempre lo hacemos hacia la peor condición posible. O sea que no considerar a los ocupantes o no considerar la iluminación en realidad no nos convendría, por el contrario. La sumamos, por más que sea insignificante, o mejor dicho, que nos parezca que no tenga preponderancia, simplemente para aumentar el número, y después veremos si en definitiva aporta lo suficiente o es lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta o no. Pero es importante saber bueno, que en realidad esto no dejan de ser valores tabulados, que salen de valores que seguramente hubo personas que se dedicaron a hacer cálculos y trataron de ejemplificarse de una manera escueta, y fíjense que no es demasiado exhaustiva al momento de tener que hacer una determinación. Digamos, no importa si el peso que tiene la persona, la edad, el nivel de actividad, que serían cuestiones que uno se podría preguntar y replantear. No es lo mismo una persona que está caminando y hace un movimiento de mercadería o una persona que hace esfuerzo físico para mover, no sé, haciendo un montón de movimientos en ese tiempo, en ese espacio. Sí. ¿Puedo agregar algo, Agustín? ¿Cómo no? Yo no despreciaría el calor metabólico de la persona, porque si bien, como dijo Mariano, puede estar con campera, eso reduce el intercambio de calor, pero no lo hace cero. O sea, y en
en cámaras con delta de temperatura importante, esa transferencia térmica, esa pérdida de energía a través de cualquier abrigo sigue estando y es válido. Lo que pasa es que el abrigo lo que hace es sostenible en un intervalo de tiempo la actividad dentro de la cámara, si no sería imposible una cámara de baja temperatura estar creo que menos de un minuto. Yo he estado en cámara de menos 25 grados y no con la ropa adecuada y no durás más que un minuto. O sea, el frío, y no te puedo apoyar a ningún lado porque es más, te quemás. Así que, si bien uno está abrigado, sigue, digamos, perdiendo energía a través de ese aislamiento térmico que no es adiabático, ¿sí? Y otra cuestión más, también tengan en cuenta que esto es un ejercicio donde si bien dicen que hay muchas cargas que se desprecian y encima después va a venir un factor de seguridad que va a contemplar eso un poco más, no todas las cámaras tienen la misma proporción o relaciones de cargas. Tal vez hay una cámara que hay mucha actividad porque hay un proceso inserto en su interior, no es solamente depósito o manipulación del producto, y esas relaciones de cargas pueden variar. O sea, no piensen que este ejemplo muestra que el enfriamiento del producto es la principal, junto con paredes, techo, piso y calor vital. O sea, esto puede variar servicio a servicio, ¿sí? Tal cual. Adelante. Sí, ni hablar. De hecho, como hablábamos hoy, si esta cámara estuviera dentro de una nave con una temperatura más baja, acondicionada, obviamente esta carga se hace muy chica también, o se ve reducida, vamos a decir, ¿no? Por eso digo que cada caso es un ejemplo en particular, digamos, y hay que analizarlo en concreto con ese caso en particular, digamos, no podemos de alguna manera generalizar, ¿no? Como decía Eduardo, esto es un ejemplo. Es un ejemplo y puede variar. Cada caso en particular hay que analizarlo y evaluarlo. No hay que dejar nada librado al azar. Sí, porque seguramente una cámara que es de conservación, de almacenamiento, de stock de producto, Sí. que llega a temperatura y se mantiene refrigerada, tal vez la carga de enfriamiento del producto sea cero. Y ahí ya cambia totalmente el juego, ¿sí? Y lo que Inclusive, mencionó Agustín, cuando se diseñan instalaciones frigoríficas, se tiene muy en cuenta los delta T. Agustín dijo, estaría bueno que los espacios laterales estén acondicionados a una temperatura no exterior. Todo eso se tiene en cuenta. O sea, se van haciendo capas de cebolla de diferentes niveles térmicos para reducir esos intercambios de calor y también manejar los diferentes niveles de humedad. A una cámara no le gusta tomar aire exterior, porque tiene alto contenido de humedad. Entonces, si tomo aire de un recinto que está a una temperatura inferior, que ya tiene un nivel de secado mayor al exterior, o una humedad absoluta menor que el exterior, bueno, todo eso se considera en el layout de una planta. Nada más. De hecho, el segundo ejercicio que le vamos a proponer para que ellos lo hagan es así, digamos, no está aislada, digamos, la cámara, sino que está en contigua a otras salas de la misma industria. bien. Si hasta acá se entendió, falta un cachitito más, como para terminar. Tenemos por otro lado, bueno, a las cargas totales que habíamos calculado, nos decía el enunciado que teníamos que considerarle un factor de seguridad de un 10%, que bueno, no es ni más ni menos. En este caso, al valor calculado anteriormente, multiplicarlo por 1,1. Esto tiene que ver por una cuestión simplemente de asegurar, digamos, porque, como les decía hoy, hay valores que no dejan de ser tabulados, que no necesariamente indican valores que sean lo suficientemente exactos. Entonces, bueno, por ese motivo es que uno toma un factor de seguridad que puede estar rondando entre un 10, no más de un 20%, que obviamente se da en función a la cantidad que uno contenga o tenga y la seguridad que tenga o la certidumbre que tenga con respecto a la información con la que cuenta. Cuanto mayor información o mayor seguridad tenga con respecto al diseño de la cámara y el tipo de funcionamiento, bueno, obviamente ese tipo o ese factor de seguridad lo puede ir reduciendo.
Pero a medida que uno tiene incertidumbres, bueno, obviamente el factor de seguridad lo tiene que ir aumentando para cubrir esa posible demanda. Y por último, y no menos importante, es el tiempo de operación. Ustedes recordarán que en el enunciado nos indicaba que el sistema operaba durante 16 horas, o mejor dicho, el tiempo de operación era 16 horas, considerarlo de esa manera. ¿Qué significa eso? Significa que el sistema de enfriamiento, o sea, el ciclo frigorífico, vamos a decir, que obviamente en parte está comprendida la cámara, trabaja el compresor, en este caso, trabaja durante 16 horas, de las 24 horas posibles en el día. Eso en forma neta, no significa que la cámara o el sistema de refrigeración trabaja 16 horas de corrido y las 8 restantes no lo hace, sino que lo hace por ciclos. ¿Y eso a qué se debe? Ustedes recordarán, y en este caso en particular lo podemos a tener en cuenta, que tenemos periodos en los cuales tenemos que acondicionar el evaporador por la posible formación de hielo en la superficie o en la serpentina del mismo. En este caso en particular, la temperatura de cámara es positiva, es de 1,67 grados Celsius, que es la temperatura en realidad de enfriamiento del producto, pero para poder llegar a esa temperatura de diseño de cámara, obviamente la temperatura del refrigerante que está circulando por el evaporador va a ser menor. Y tiene que haber un delta T significativo, que eso lo han visto ya en las clases anteriores, que nos permita justamente ese salto de temperatura, o esa diferencia de temperatura, o ese enfriamiento. Por consiguiente, la temperatura del refrigerante seguramente está, al estar circulando por la serpentina, por debajo de los 0 grados Celsius. ¿Y eso qué significa? Y bueno, que cuando el vapor de agua que está atravesando la serpentina choca contra la misma, lo que va a estar haciendo es formándose una capa de hielo, al punto tal que, bueno, obviamente por cuestiones de necesidad operativa es necesario ir eliminándolo. Los motivos por los cuales hay que eliminarlos, básicamente, primero porque la capa de hielo lo que va haciendo es ir formándose, aumentando su tamaño conforme va pasando el tiempo, lo que genera, por un lado, ineficiencias de enfriamiento, porque el hielo actúa como aislante dentro de la misma o alrededor de la serpentina, y a su vez también se reduce la superficie de intercambio, al punto tal que el caudal de aire se hace cada vez más difícil que pueda transitar por ese espacio, y bueno, por tal motivo es necesario justamente dejar de que funcione el ciclo para lograr el periodo de desescarcho, de deshielo. O sea, es tiempo no operativo, ese tiempo no operativo, pero necesario. Por ese motivo es que se tiene que tomar en cuenta un tiempo de operación, que en este caso se considera 16 horas. O sea, de las 24 horas del día, durante 16 horas, el ciclo o el compresor, los ventiladores están funcionando continuamente, y durante las 8 horas restantes, el ciclo va a estar reacondicionando, en este caso el evaporador, mediante el deshielo del agua que va solidificándose en la superficie del mismo. La técnica no indica cómo se hace, pero bueno, habíamos nombrado la otra vez que había distintos métodos. Uno podía hacer mediante el traspaso de gas caliente, o el gas o el vapor que sale del compresor por la superficie de intercambio del evaporador. Otra manera sería también mediante resistencias eléctricas, y también lo hay a veces incluso hasta con lluvia de agua. Así que bueno, ese es el motivo por el cual hay que tener en consideración este tiempo de operación, donde, bueno, obviamente ese tiempo de operación en un día va a estar trabajando, como les decía, en 16 horas. Entonces fíjense que hasta acá, hasta la carga total anterior, habíamos expresado las unidades en kilocaloría día. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es expresarlo en kilocaloría por hora. ¿Bien? O sea, el valor de este Q que habíamos calculado previamente, lo afectamos por esta relación que está definida en función al tiempo de operación, y nos indica las kilocalorías hora que es necesario o requisito para poder compensar al aporte de las cargas que habíamos estipulado anteriormente. Y la forma de expresarlo esto en toneladas de refrigeración, que era como nos pedía el
El enunciado es afectándolo por un coeficiente, que en este caso es dividiéndolo por 3000, que 3000 es justamente la unidad de conversión entre kilocaloría horas y toneladas de refrigeración. No sé si se entendió el motivo o esta parte en lo que concierne al tiempo de operación, en qué consiste. Fíjense que si el tiempo de operación hubiese sido de 24 horas, este Q hubiese sido más chico. Por consiguiente, obviamente, cuanto menor sea el tiempo de operación, el requisito para poder extraer el calor que se genera o los aportes que se generan de carga dentro del recinto, dentro de la cámara, van a ser cada vez mayores. ¿Bien? No sé si quedó alguna duda o si quieren comentar algo más. No, No. mi idea es, con lo que ese dato que dejó Agustín de 14 toneladas de refrigeración, bueno, la semana que viene intentar describir la maquinaria, ¿sí?, que se necesita instalar como máquina frigorífica para realizar ese intercambio de energía, ¿no? O sea, vamos a ver un poco cómo puedo hacer para intercambiar esas 40 y pico mil de kilocalorías horas en la cámara, ¿sí?, para mantener las temperaturas que son datos o requeridas por el espacio, básicamente, ¿sí? Exacto, Quería quiero que sean. quería hacer una pequeña mención, ¿sí? Uno a veces aprende a los ponchazos, y creo que acá Geoff fue cómplice también. Ese factor de seguridad que mostró Agustín, yo para mí un 10%, si bien lo dice la bibliografía, y esa experiencia, o sea, esto es una receta, que si no se tiene un horizonte se puede elegir, pero también después imparte mucho la experiencia que tenga cada uno. Nosotros en la planta piloto, una cámara pequeña, hicimos un procedimiento de cálculo, no es otra metodología un poco más resumida, y la verdad que le fallamos, quedamos cortos, ¿sí? Pusimos un equipo muy pequeño, que por más que trabaje en forma continua, no llegaba a las condiciones que requería la cámara, ¿sí? Hubo un error en la metodología de cálculo, revisamos las cuentas y seguía dando lo mismo, pero evidentemente algo no se contempló de los datos que tomamos de entrada con lo que realmente estaba pasando en esa cámara, que ya estaba, digamos, construida, o sea, o le erramos que el material ya no tenía el mismo coeficiente de conductividad, que el piso no tenía la misma característica que tomamos nosotros. Algo pasó porque el equipo instalado no intercambiaba la energía que requería la cámara. Se solucionó instalando más potencia frigorífica, ¿sí? Evitemos eso, pero de alguna manera este factor de seguridad, ante la incertidumbre, hacia arriba, ¿sí? Pero nada, o sea, vean como que a veces cuesta plata, y eso fue plata, para la universidad en este caso, pérdida. Bien. Nada más. ¿Alguna consulta al otro lado, del lado oscuro? Es el lado oscuro, porque tanto como la cámara apagada parece. Sí, no sabes si están, no están. Perdón, cuando me digan corto la grabación. Les digo. Corta, corta si quieres. Está, Fernando.